Muy queridos hijos, en la primera lectura tomado del Éxodo, capítulo 16, versos del 1 al 5 y del 9 al 15, nos hace ver la Sagrada Escritura uno de los grandes problemas que surgen en la creación de un pueblo, de una organización, y ahora recae el punto de protesta del pueblo sobre la comida. Ahora es sobre la comida. En el fondo es que este grupo humano no quería ser liberado. No quería. En el fondo no sentía la necesidad porque no conocía lo que era la libertad. Y el miedo al amor, amar, como el miedo al uso de la libertad y a ser libre, es cerval entre las personas y es bastante más fácil que otro me diga qué es lo que tengo que hacer. No asumo la responsabilidad de tener que dar respuesta. Es preferible, engañándome, echarle la culpa a otro de mis propios males. Y comienza a murmurar, la murmuración. La murmuración es una queja concreta, abierta, que se tiene que quejar de algo que les parece mal. La murmuración no es tampoco la opinión que puede dar un integrante de un colectivo, del que sea, a quienes pueden decidir sobre ese punto. No es un ayudar a gobernar, no es dar unas ideas de por dónde se puede ir y por dónde arreglar los problemas. La murmuración es murmuración, es hacer mal a bien. Y hay que murmurar. Y murmuran de la suerte que les toca. Murmuran de Moisés, de Aarón, y murmuran de Dios. Están añorando la situación que pasan, pero están añorando la situación que tenían de no libertad, de esclavitud en Egipto, porque les da miedo y les da pereza y se le corren a los trabajos que tienen que hacer. No obstante, como Dios es mejor de lo que incluso algunos imaginan, mejor. Para quitar el pretexto de que es por la comida, porque a nadie se le ocurrió salir a cazar, a nadie se le ocurrió salir a recolectar, a nadie se le ocurrió todas las cosas que se podían ocurrir, es a que nos mantengan, a que nos lo hagan todos. Y qué facilidad es, qué fácil es quejarme de al que le toca servir cuando yo no estoy dispuesto a tocar las cosas ni siquiera con el pensamiento. Pues el Señor, para quitarle los pretextos, y está en la formación de un pueblo, para que no tengan pretexto, le da dos clases de alimentos, que no tienen que trabajar, solo tienen que recoger. Le da las codornices por la tarde para que tengan carne y le da pan por la mañana con el maná. Y para que a nadie se le ocurra irse arriba, que algunos lo intentaron, solo pueden recoger lo que van a consumir ese mismo día. Nada de acumular, nada de hacer reservitas, solo lo que pueden consumir ese mismo día, excepto el sexto día, que tienen que recoger para 2 días, porque el séptimo día ni van a tener codornices ni va a tener maná. Y al comienzo, como que lo aceptan. Nosotros sabemos la historia, que van a seguir murmurando.
van a seguir murmurando. Personas que no son capaces de comprometerse con la creación que se está haciendo en ellos y por lo tanto no colaboran, no cooperan, no hacen su parte. Piensan y opinan que todo se lo tienen que dar hecho y digerido y a capricho. Por eso no es de extrañar que el término es: se van a hartar de comer. No van a comer decentemente, se van a hartar. La hartura, iba a decir como animales, pero los animales solo comen lo indispensable para sobrevivir. Para que no tengan ningún pretexto, sin embargo, van a seguir protestando que ya se cansaron del maná. El Salmo responsorial se encarga de interpretar qué es lo que desea el Señor que se entienda con este pasaje. Quisieron poner a prueba a Dios, que es toda una relectura del pasaje, pidiéndole comida a su capricho, y murmuraban contra él diciendo, etcétera. El Salmo 77. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida, de la nuestra, hemos repetido esto mismo? Y por no hacer lo que tenemos que hacer, por esperar que otros no los hagan, aún no hemos llegado donde tendríamos que llegar. Padre, ¿qué está diciendo? Lo voy a decir a nivel político, a nivel económico, a nivel social y a nivel religioso. El Papa en Aparecida, en Brasil, en esta jornada nos va a seguir diciendo una serie de cosas de esas que parece que no mojan, pero el Papa. Y para los que se hacen ilusiones, el mensaje que lleva Francisco al Brasil es el que escribió Benedicto. Que no les gustó a algunos la voz de Benedicto, no les gustó el mensaje. Y es tiempo que nos demos cuenta y que cambiemos. En esta misma línea, ¿cómo no? ¿Cómo olvidarnos que desde el cristianismo hemos visto en este maná una prefigura de la Eucaristía? El elemento que utiliza Jesucristo para dejarnos el testimonio perpetuo de su amor, el pan. Y hay unos diálogos preciosos en el Nuevo Testamento donde quién es el que da en realidad el pan, quién da el alimento, y no solo el alimento para sostenernos en esta vida, sino el alimento que salta hasta la vida eterna, la comunión. ¿Y cuántos se quejan, para no ir muy lejos, en el propio León? Es que si hubiera clases de Biblia, es que si hubiera clases, sin averiguar todas las clases que hay y todas las ofertas que hay en la ciudad de León, pero quisiera a lo mejor algunos que se la llegaran a dar en su casa y en el horario que le parece bien. No al que va a dictar, sino el que va a recibir. Y si se lo ofrecen en internet, no, seguimos repitiendo todo, echándole la culpa, murmurando contra todos, incluso contra Dios. El Evangelio está en esta misma línea. Está tomado de Mateo, capítulo 13, versos del 1 al 9. Y nos dice claramente, ya nos los había advertido la antífona antes del Evangelio, que la semilla es el propio Jesucristo. Es la palabra la que se siembra. Es el propio Jesucristo. Que algunas veces
Nuestra existencia es el pavimento duro, camino. Otras veces hay demasiadas piedras, no hemos preparado nuestra persona. Otras veces son las espinas, no cuidamos nuestras compañías y no cuidamos lo que vemos y a los lugares donde vamos. Otras veces son nuestro entusiasmo de ese desbordante, pero como llamarada de zacate. Grandes llamaradas al fondo, pero no sirve para cocinar, no hace brasas, no tiene consistencia. Y al fin, la que da 100, 60, 30. Queridos hijos, nosotros individualmente somos la tierra donde se puso la palabra, comenzando con nuestras propias personas, pero no solo nuestras personas. La palabra se puso en las familias, la palabra se puso en las parroquias, en las diócesis, se puso en el barrio, se puso en la ciudad, se puso en el municipio. ¿Qué estamos haciendo con esta palabra de Dios que es el propio Jesucristo? Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. León, que no tiene tanto tiempo de haber sido sembradores especialistas con tecnología punta en el mundo, sabía que algunas veces le echaban la culpa a la semilla y no era la semilla que compraban. A lo mejor era el mal uso del insecticida o el mal uso del abono, que el abono hace mucho bien, pero puede destruir todo. O a veces el mal gradeo, o a veces no se limpió la maleza, o a veces la mezcla para todas esas cosas. No obstante, la producción de algodón era significativa, relativamente hablando, con el resto del mundo, y la producción excelente. Si esto lo sabemos, ¿por qué con nuestras propias personas, con la propia familia, la oficina, la fábrica, ¿por qué no hacemos lo mismo? Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. No nos extrañe, estamos a nivel nacional en campaña contra el mosquito, ¿no? Y no se extrañen de que hay que echarle abate y limpiar para que no haya focos de infección que afectan el cuerpo. ¿Y cuántos focos de infección estamos dejando que van a contaminar no el cuerpo, sino nuestra forma de pensar y peor aún el espíritu? Y lo dejamos tranquilo. ¿Por qué no se nos ocurre de locura que vamos a dialogar con los mosquitos? Que nos vamos a poner de acuerdo con los mosquitos, vamos a hacer un trato con los mosquitos. Y permitimos focos de infección en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en el municipio, que tendría que ser erradicado también, que tendría que echarle no el abate, sino lo necesario para que no se reproduzca un vector de infección intelectual, ideológico y espiritual. Que el Señor nos ayude a irnos abriendo cada vez más a Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.